Y aquí en las notas especiales, en el Provincial Radio Online, estamos saludando a Claudio Villagra. Él es concejal por el partido de Almirante Brown, en el conurbano bonaerense, y varios temas que nos convocan. Primero, ante todo, por supuesto, saludarlo. Claudio, gracias y bienvenido al Provincial. Gracias por recibirnos. Marcelo, el gusto de siempre poder acompañarte esta tarde tan fría. ¿Cómo están trabajando en el municipio desde el Consejo Deliberante, por supuesto en el marco de esta pandemia, con Urbano Bonaerense, para aquellos que por allí nos están escuchando de otros lugares, uno de los puntos más críticos que tuvo y que tiene esta pandemia? Estamos, al menos por estas horas, en el momento más duro. Hace algún tiempo, Claudio, hablamos de cuando empezaba toda esta situación, qué diferencia hay entre aquel comienzo y lo que se está viviendo en el día de hoy. Y lo que se está viviendo el día de hoy es, acá nosotros arrancamos allá por el mes de marzo, prácticamente terminamos marzo teniendo 1 o 2 casos importados de COVID-19, y hoy estamos por encima de los 100, 150 casos diarios la última semana, lo cual es un número significativo para Almirante Brown. Desde el Consejo Deliberante nosotros venimos acompañando todas las medidas que viene llevando adelante el Ejecutivo Municipal y votando ordenanzas que permitan la aplicación de diferentes medidas que hacen a la emergencia sanitaria. Almirante Brown, te recuerdo, es un distrito de 120 kilómetros cuadrados, casi con 700.000 habitantes, que al inicio de la cuarentena, entre las instituciones privadas y los 2 hospitales provinciales que tenemos, el Lucio Meléndez y Doña Tibia, no llegamos prácticamente a las 20 camas. Hoy estamos en las 300 camas de terapia intensiva y tenemos miles de camas de aislamiento que funcionan en instituciones como el Club Calzada, como el Regina, como diferentes lugares que se dieron espacios como para tener camas de aislamiento que permitan a aquellas personas que no puedan tener un aislamiento en su domicilio poder hacerlo en esos lugares sin impactar con contagios al resto de la sociedad. Y esto es lo que venimos haciendo, venimos trabajando en ese sentido. Se está trabajando, hace un mes atrás votamos una ordenanza en la cual resaltamos la importancia de la donación de plasma de los recuperados. Se está trabajando con la Secretaría de Salud, identificando, acompañando y pidiendo el acompañamiento y la colaboración de aquellos vecinos que se repusieron al COVID y que son trasladados por el municipio, son acompañados por el municipio en la donación de sangre para la obtención de plasma, que también se utiliza en la recuperación de otros enfermos. Entonces, eso es lo que venimos haciendo desde el Consejo, acompañando, y esto debo resaltarlo, ¿no?, sin ningún tipo de diferenciación política. A diferencia de los temas nacionales que a veces nos separan en los puntos de vista políticos, tengo que decir que tanto oficialismo como oposición estamos trabajando hombro a hombro para tratar de paliar esta situación. Sin dudas eso es importante, esto último que decís, por supuesto que también es importante, decías que de 20 camas pasaron a 300, digamos, con lo cual esto es fundamental para poder combatir. Pero esto último que marcás he destacado porque uno piensa, y no sé, después es como todo lo que ocurre en la Argentina, cuando nos cuesta conseguir algo, después se nos va como muchas veces como el agua de las manos. Pero esta pandemia en algún punto nos unió, yo no sé si nos unió el miedo de la muerte del COVID o qué, pero nos unió en que políticamente distintos sectores dejaron de lado su bandería política para trabajar hacia adelante. Y eso sería interesante poder seguirlo, ¿no? ¿Cómo ves vos en el día a día esta posibilidad de que, aprovechando esto, entre comillas, el COVID, desde la política se pueda trabajar en esos temas que realmente mucha gente aún necesita, temas imprescindibles? Ni siquiera estamos hablando de los grandes temas, sino del agua, del servicio público, del asfalto,
de los temas del día a día, donde el concejal, donde el intendente está ahí siendo el primer eslabón de la política. Digo, si se puede pensar en un trabajo conjunto en ese sentido. Después, cuando vengan las elecciones, se discutirá, pero en el mientras tanto, dejar de lado esa bandería política como ahora con el COVID y pensar en el futuro, en los temas de todos los días. Mira, Marcelo, yo creo que nosotros somos un pueblo, somos una familia, nuestro hogar se llama Argentina, y esto es un ejemplo que lo podemos ver a diario. Aquellas familias que son unidas y tiran todas para el mismo lado, las crisis, los problemas y las emergencias son superadas rápidamente. Cuando nosotros estamos fraccionados por una grieta, por un enfrentamiento político, se hace mucho más difícil. Veo sectores a nivel municipal que hay un acompañamiento sin ningún tipo de distensión política. No puedo decir lo mismo a nivel nacional, donde hay sectores que promueven permanentemente el enfrentamiento. Hemos visto hace 15 días atrás, a inicios del mes de julio, convocatorias a marchas sin distanciamiento, sin barbijos, muchas de ellas, donde ha habido agresiones entre los propios ciudadanos, agrediendo también a medios de comunicación. Yo creo que eso no suma a la superación de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y lamentablemente hay un sector de la dirigencia a nivel nacional que no tiene esa grandeza de ver esto y de ver los problemas que estamos atravesando como sociedad por encima de los problemas sectoriales. Y anteponen los intereses sectoriales a los generales, y es un error terrible que nos va a costar mucho superar. Creo que la etapa sanitaria la vamos a poder transitar, la vamos a poder superar, afortunadamente sin, quiera Dios, sin muchos costos de vida, y después de esto nos quedan grandes desafíos. Los grandes desafíos que nos quedan es la solución económica, poner solución casi al 40% o más de desocupados o de pobreza que vamos a tener, los índices de desocupación, poner en funcionamiento el aparato productivo, y esto requiere un trabajo mancomunado de todos los sectores. Si hay un sector de la dirigencia que esto no lo entiende, va a costar muchísimo trabajo, y espero que prime lo que se está perdiendo. Hemos perdido muchos valores, hemos perdido valores como de la educación, del respeto, hemos perdido la cultura del laburo, y mi temor es que se pierda por último el sentido común que debemos tener todos para la superación de esta crisis que estamos viviendo todos. En ese recorrido que después me gustaría más, yo sé que el Consejo Deliberante, como los municipios, las provincias, la nación, tienen prioridad uno el COVID. Antes de ir a un tema puntual que me interesa de Rafael Calzada, que es una cuestión que al corazón de esta radio es muy importante, que es el tratamiento de los temas barriales y zonales. ¿El Consejo Deliberante está abocado hoy por hoy al tema COVID o hay otras cuestiones, aprovechándote que tenemos la posibilidad de hablar contigo, que se están tratando, que se están evaluando hacia un futuro no muy lejano, digamos, por fuera del COVID? No, mira, la emergencia sanitaria ocupa un porcentaje muy grande de discusión, pero el Consejo Deliberante viene tratando en las diferentes sesiones temas generales. Temas que hacen al municipio, al funcionamiento del municipio, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito operativo. Se vienen celebrando convenios con diferentes entes nacionales para la capacitación, se vienen haciendo convenios con universidades, y bueno, temas a diario que venimos permanentemente, que hacen a la función del Ejecutivo. O sea que hay un porcentaje amplio que sí ocupa la emergencia sanitaria, pero hay otros aspectos legislativos que hacen a la función municipal. Está claro. Decía que hay algo muy interesante que está pasando y que también involucra al Consejo Deliberante en Rafael Calzada, una de las localidades del partido de Almirante Brown, que tiene que ver con el nombre de una calle.
uno cuando va por las calles, lo que pasa en los últimos tiempos es que ya no solamente está el nombre de San Martín, de Almirante Brown, de Belgrano como calles destacadas de una ciudad, sino que hay otras calles, otros nombres en esas calles, y que tienen que ver con esas personas, esos hombres y mujeres, que a lo largo de la historia de esa localidad han hecho algo y han dejado algo. Y en eso hay algo que me gustaría que nos cuente, porque están trabajando justamente en esa cuestión, ¿no? Mira, para satisfacción de muchos vecinos ya grandes que están por encima de los 75 años, nace a partir de una inquietud de ellos. Y me refiero allá a fines de la década de 40 del siglo pasado, cuando llega un hombre, un entrerriano, que se recibió de, de maestro en Goya Corrientes, llega a la entonces Escuela 50 como maestro y viniendo de Entre Ríos con su familia, con sus hijos, con su señora, vienen a radicarse acá y se encuentra con la sorpresa al maestro Villarreal que había una calle en Calzada que ya se llamaba Pío Guay. Un hombre, en aquel entonces el docente tenía varios grados en el aula, compartían el espacio de aquella primitiva escuela 50, hoy 54, escuela emblemática del centro de Calzada. Les contaba, mientras les servía mate cocido, que él no se podía, él no podía eh, resignarse que existiese una calle que se llamaba Pío Guay, y le contaba a esos chicos, que hoy están entre 75 y 80 años, lo que fue Pío Guay. Pío Guay es un comerciante norteamericano que nace allá por el 1778 en Estados Unidos y llega al virreinato allá por el año 1800 como negrero, un hombre que se dedicaba a traer negros de África para el Río de la Plata. Y así llega y así se afianza acá en el virreinato, queda viviendo acá en el virreinato y observa el puerto, observa los movimientos de dinero que tenía ese fortín, que estaba totalmente desguarnecido desde el punto de vista militar, porque la tropa española era muy escasa, se renovaba cada tanto con algún buque que venía de España. Y es así como hace la inteligencia y pasa los datos como para lograr la primera invasión inglesa a un ex socio de él que se dedicaba a transportar esclavos en el mundo. Y es así como fue el artífice y le brindó la inteligencia y la logística y más, brindó parte de su casa para que las tropas inglesas acamparan en su casa para poder invadir nuestro virreinato. Y así todo, bueno, fue un tipo muy perjudicial para los intereses de los criollos, terminando en el año 1814 vendiendo algunos barcos y algunos cañones de la flotilla que había utilizado Brown en su campaña para ponerle fin al bloqueo de Montevideo, ¿no? Así que bueno, un personaje nefasto que, bueno, la inquietud de todos esos alumnos, hoy ya hombres grandes, fue homenajear a este hombre que fue un formador, un educador de muchas generaciones de calzadense y reemplazar el nombre de esa calle Pío Guay por Maestro Villarreal. Hasta el día de hoy venimos recibiendo mensajes de exalumnos o gente que lo conoció y que realmente recibe con muy con beneplácito el nombre, el cambio de nombre de calle. Y bueno, esto es una persona. Esto fue una persona más que formó y forjó la identidad de calzadenses y de Calzada. Fue un hombre que armó la primera cooperadora, un hombre que hizo allá a principios de los 60 las primeras gestiones en la Dirección Provincial de Educación de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de 9 aulas definitivas de material que hoy le dan forma a la actual Escuela 54. Fue el primer maestro de básquet en Calzada en el Ateneo Parroquial. Y es un hombre que
Si empezamos a ver y empezamos a recorrer las diferentes localidades del conurbano bonaerense y cada uno de los pueblos, vamos a encontrar en cada uno de ellos un maestro Villarreal, que desde un aula, desde una carpintería, de una herrería o de una panadería, forjó y marcó una localidad. Y yo creo que a veces tenemos, como el caso de Pioguay, muchas calles que son inmerecidamente nombradas de tal forma, y que de esta manera resaltamos y reivindicamos una identidad propia. Es verdad lo que decís, esto último, ¿no? ¿Cuántas calles que pasamos, plazas, lugares públicos, tienen nombres de gente que en muchos casos ni siquiera sabemos quién fue, que ese no sería la gravedad porque uno lo averiguaría, pero en otros casos tenemos nombres que, como en este ejemplo de Pío Guay, que es increíble que durante tantísimos años haya estado aún vigente, ¿no? Y bueno, por suerte estuvo esta iniciativa. Y Claudio, esto está en el ámbito del Consejo Deliberante, se tiene que aprobar, ¿qué es lo que falta, digamos? No, esto ya fue aprobado, Aprobado. fue votado por todos los concejales presentes, por todos los bloques, fue promulgado por el intendente y el día 18 de julio, que fue el aniversario de Rafael Calzada, con los hijos del maestro Villarreal que están en los 80 años y algunos exalumnos que están en esa edad junto al intendente, impusimos el nombre de maestro Bien, Villarreal, la ex calle Pío Guay. O sea que esto ya es un hecho concreto. bien, bien. Y vos fíjate, Marcelo, que esto se da en el marco de un revisionismo que se da a partir de un crimen que ocurrió en Estados Unidos con este hombre de color, con Floyd, donde fue asesinado, fue asfixiado Mm. por un policía. Esto generó esta corriente de revisionismo sobre monumentos y calles y nombre de plaza, y lo más fue donde más se dio fue en Inglaterra, en Londres, donde inclusive voltearon alguna que otra eh, estatua, ¿no? Está claro. Bueno, interesante esto último. Queríamos profundizar un poquito más sobre esta historia y sobre esta posibilidad que nos permite, a partir de este ejemplo, de este maestro, empezar a levantar un poco más la vista, ¿no? Y ver los carteles, las calles por donde caminamos, empezar a indagar nosotros como vecinos, quiénes son, quiénes fueron, mejor dicho, esas personas, y por ahí nos llevamos alguna sorpresa como esta, ¿no? Yo no sé si muchos habitantes incluso sabían de esta historia, muchos habitantes del propio Calzada, ¿no? Vivo hace 40 años en Calzada, Marcelo, no conocía la historia, la conocí el año pasado cuando me vinieron a ver esta gente, este grupo de gente grande que me llegó a través de un amigo mío. Y te digo una cosa, esto fortalece y templa el espíritu, porque esto quiere decir que no somos. Fíjate, Claudio, que se muteó tu micrófono. Ahora sí, perdona. Decías que te fortalece el espíritu a partir de ese acercamiento que tuviste, de la gente que te acercó a esta inquietud. No te escuché, se cortó Mm. tu transmisión. Sí, realmente yo hoy salí a caminar y me encontré con gente que me acercaba y reivindica y fortalece un poco la identidad calzadense. Y esto, sin ir más lejos, sería lindo poder repetirlo en todos los pueblos, Mm. que la suma hace nada más ni nada menos que a nuestra identidad como sociedad. Por este hombre, que ya no tiene más su calle en Calzada, tiene calles en otros lugares, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿No? Yo conozco Alberdi, a una cuadra de la avenida Escalada y Alberdi, con la anterior es Pío Guay, Claro. en Capital. Bueno, ahí tenés. Así que por ahí es un puntapié inicial para empezar a rever la historia de este hombre y como primera medida hacer lo que hicieron ustedes en Rafael Calzada, ¿no? No estaría Ojalá, mal. ojalá así sea. Claudio, como Ojalá. siempre, un gusto escucharte bueno, y seguir de cerca un poco la actividad que ocurre allí en Almirante Brown. Es muy amable. Marcelo, un gusto. Abrazo. Gracias.